Pues continuamos esta sección con otro vídeo de Overlord, os dejaré el anterior por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que vamos allá. Como siempre, recordar que estos datos están basados en la novela de Overlord y no en el anime o el manga, son curiosidades que conocemos gracias a estas y que pueden salir más tarde o no en el anime o el manga. Por cierto, este vídeo ha sido votado por vosotros, mis suscriptores, mediante la pestaña comunidad. Seguiré haciendo esto para decidir los personajes de los próximos vídeos, por lo que estad atentos. El actor de Pandora o Pandora's Actor, como queráis llamarlo, es el nombre que le dio Momonga o Ainz, ya que este es el NPC que él mismo creó. El objetivo por el cual fue creado en un principio era para preservar la apariencia de sus compañeros de gremio que en ese entonces ya habían abandonado el juego. Su personalidad es obviamente la de un actor de drama, obviamente muy dramático. Su atuendo, digamos, neoalemán, sí, digamos neoalemán, así como su saludo militar y su acento también alemán son cosas que a Ainz le parecían geniales en su adolescencia. Pues este, como anteriormente vimos en su vídeo, era un chuni, es decir, un adolescente con delirios de grandeza que a menudo creen que tienen poderes y cosas así. Para saber más sobre este recomiendo ver el anime Chuni de Mokoi Gashitai. Bueno, pero aún así este tipo de, digamos, gustos, aunque fuera un chuni, son extraños, ¿no? Esto viene motivado porque al parecer en el mundo real del que Ainz provenía, en el futuro Europa tuvo una guerra alrededor del año 2110. Obviamente ahora el actor de Pandora tiene prohibido hablar así o hacer el saludo militar. Como curiosidades, trae el actor de Pandora en su novela web donde tenemos muchos cambios. Este tenía un aspecto distinto, llevando un traje oscuro con guantes largos blancos, una corbata a rayas plateadas y una camisa blanca. La primera aparición de este personaje es en el capítulo 3, volumen 4 de la novela, cuando Ainz, Albedo, Yuri y Sisu van a la sala del tesoro. Es curioso que ni Albedo lo conociera, aun siendo esta la supervisora. La visita de Ainz no tenía la intención de que el actor de Pandora saliera de la tesorería, pero es lo que acaba ocurriendo cuando este se ofrece a ayudarle. El actor de Pandora es un guardián de área encargado de cuidar la sala del tesoro, que incluye también la armería y el mausoleo. Como he dicho, es un guardián de área, no de piso, como el resto de los NPCs más poderosos. Estos no se encargan de uno o varios pisos, solo de esas áreas en específico. Es como la cucaracha, sí, la voy a llamar la cucaracha, porque coño es una cucaracha. Estaría en un mismo puesto pero superior, y el actor de Pandora está muchísimo más chetado. Dentro de la gran tumba de Nazarick, su residencia estaría ubicada en la oficina administrativa que se encuentra en esta tesorería. Lo curioso del actor de Pandora es que es menos poderoso que otros guardianes de piso en lo que a forma normal se refiere, pero aquí viene lo bueno, porque como el actor de Pandora fue creado para preservar la apariencia de los compañeros de Ainz, este puede tomar la forma de cada uno de los 41 seres supremos, y aunque no puede replicarlos con todo su poder original, sí puede copiarlos en un 80%. Esto convierte al actor de Pandora en un ser con todo tipo de habilidades, preparado para casi todo. Además es el tercero más inteligente después de Demiurge y Albedo. Bueno, por encima está Ainz, ya lo sabemos todos, pero obviamente no solo puede convertirse en seres supremos, no se limita a eso, sino que puede convertirse en cualquier cosa que esté viva, incluidos los demás guardianes de Nazarick, eso sí, con un 80% de sus poderes. Pero ¿cuál es el trabajo principal de este personaje? Hemos dicho que era preservar la apariencia de los 41 seres supremos, pero él en realidad se encarga mayoritariamente de la administración y las finanzas de la gran tumba de Nazarick. También custodia en principio los ítems de clase mundial, un total de 11, pues Ainz o Algoun era el gremio con más ítems de clase mundial. El segundo gremio tenía 2, o sea, no me compares, estaban muy chetados. Otra curiosidad es que el actor de Pandora no obedece todo lo que Ainz dice, sino que le gusta que este explique el porqué de sus órdenes. No es porque lo cuestione, es más, para el actor de Pandora Ainz es su padre y su dios. Es más, en un momento de la novela lo empieza a comenzar a llamar padre. Tal es su lealtad que en una ocasión le dijo a Ainz que si este le ordenaron luchar contra los otros seres supremos, no dudarían en enfrentarlos con todo. Esto reafirma aún más su lealtad hacia Ainz. También, como curiosidad extra, el actor de Pandora, como el resto de NPCs creados por un ser supremo, tiene algunas similitudes con Ainz. Sobre todo la vena chuni, no nos vamos a engañar, pero al igual que el actor de Pandora, Ainz también tiene un gusto por adquirir y evaluar objetos mágicos que veremos ahora. En cuanto a los hobbies del actor de Pandora, dado que trabaja en la tesorería y tiene acceso a todo tipo de objetos mágicos, su hobby es manejar estos objetos mágicos. En un principio estaba entre las intenciones de Ainz que este fuera así, pero al parecer su obsesión por catalogar objetos mágicos se ha convertido en casi, o no tan casi, en un fetiche.
Y yo que me quejaba de Peroronchino por ser un pervertido. El actor de Pandora ha llegado a crear el 50% de los muertos vivientes que hay en Nazarick. El otro 50% fue obviamente creado por Ainz. ¿Cómo es esto? Pues se transformó en el propio Ainz y empezó a hacer muertos vivientes. Lo malo es que cuando el actor de Pandora no está en esta forma, los muertos vivientes se congelan, lo cual es un inconveniente bastante grande. En cuanto a sus relaciones con los demás NPCs, tiene una relación formal con casi todos, y a pesar de tener el mismo intelecto que Albedo y Demure, no discute con ellos. Es más, algunos NPCs le tienen envidia, ya que él es al fin y al cabo una creación de Ainz. Ya que estamos, vamos a profundizar un poquito más en sus relaciones principales. Ainz es como su padre, eso ya lo sabemos, pero Albedo, al ser tan celosa, es la que más envidia le tiene. También cuando Albedo la conoce, cuando este personaliza al ser supremo que la creó, Albedo intenta matarlo muy fuerte. A Yuri Alpha no le cae demasiado bien desde el principio, y cuando conoce a CZ, esta hace un querido muy fuerte a Ainz. Aunque gracias a ser la creación de Ainz, este ocupa un lugar bastante especial dentro de Nazarick. Y por último, decir que el actor de Pandora es uno de los personajes por debajo de los principales con más protagonismo en Overlord. Mucho más obviamente que los demás guardianes de área, y que seguro que lo vemos aún más en la novela y el manga. Eso ha sido todo. Si quieres ver más vídeos, dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter y activa la puta campanita para mucho más. Adiós.